Soy su nieto y ya llegué. Compañeros y compañeras, están a punto de presenciar la exposición. No me quiere. Comenzamos. El ello, el yo y el superyo de Freud en un minuto. En su teoría de la personalidad, Freud proponía que la psiquis estaba dividida en tres: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva e impulsiva. Aquí ubicaba los instintos y los impulsos agresivos y sexuales. Es la primera parte de nuestra personalidad en desarrollarse. Suele ser más inconsciente y responde a deseos, impulsos y necesidades primarios. Freud decía que el ello actúa basándose en lo que él llamaba el instinto de placer, que básicamente se resume en: si se siente bien, hazlo. Luego tenemos al superyo, que se desarrolla más adelante, ya que se forma a partir de las reglas sociales sobre lo que está bien y lo que está mal. La moral social que se contrapone a los impulsos del ello y nos hace sentir culpa y ansiedad frente a la agresión, la sexualidad y cualquier otra conducta que pueda ir en contra de lo que la sociedad dice deberíamos querer ser. Ay, por favor. Finalmente está el ego, encargado de mediar entre estos otros dos. El ego es la única parte consciente y es el que toma decisiones, tomando en cuenta tanto los impulsos como las normas sociales. El ego actúa basándose en el principio de la realidad, esto es, encontrando formas realistas y socialmente aceptables de cumplir con los deseos del ello. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? El psicoanalista Sigmund Freud creía que el comportamiento y la personalidad derivan de la interacción constante y única de fuerzas psicológicas conflictivas que operan en tres diferentes niveles de conciencia: el preconsciente, el consciente y el inconsciente. La teoría psicoanalítica de la mente consciente e inconsciente a menudo se explica utilizando una metáfora del iceberg. El conocimiento consciente es la punta del iceberg, mientras que el inconsciente está representado por el hielo oculto debajo de la superficie del agua. ¿Qué significan estas expresiones? ¿Qué ocurre exactamente en cada nivel de conciencia? La mente consciente incluye todo aquello de lo que somos conscientes. Este es el aspecto de nuestro proceso mental que nos permite pensar y hablar de forma racional. Aparte de esto, incluye nuestra memoria, que no siempre es parte de la conciencia, pero se puede recuperar fácilmente en cualquier momento y se pone en nuestro conocimiento. Freud llamó a esto el preconsciente. La mente preconsciente es la parte de la mente que representa la memoria ordinaria. Si bien no somos conscientes de esta información en cualquier momento dado, podemos recuperarla y tirar de ella en la conciencia cuando sea necesario. La mente inconsciente es donde guardamos nuestros sentimientos, pensamientos, impulsos y los recuerdos que se encuentran fuera de nuestro conocimiento consciente. La mayor parte de los contenidos del inconsciente, según Freud, son inaceptables o desagradables, como los sentimientos de dolor, ansiedad o conflicto. Para él, el inconsciente puede influir en nuestra conducta y experiencia, a pesar de que no somos conscientes de estas influencias subyacentes. De este modo, Freud comparó estos tres niveles de la mente con un iceberg. La punta del iceberg, que se puede ver por encima del agua, representa la mente consciente. La parte del iceberg que se sumerge debajo del agua, pero es aún visible, es el preconsciente. El grueso del iceberg está oculto debajo de la línea de flotación y representa el inconsciente. Ay, ¿qué onda?
quieres estar con ella. No, sí, estoy contigo. ¿Viste lo que les hicieron? ¿Acabas de ver lo que les hicieron? Hay que golpearlo. Sí, me acuerdo cuando nos engañó Juan y que nos mintió porque dijo que era su amiga y nos engañó con ella. A ver, nos pasa lo mismo otra vez. Hay que golpearlo. Cálmese, las dos, seguramente es su amiga. No, tenemos que golpear. No nos ha dado razones para desconfiar de él. Estaba aquí enfrente de nosotros y solamente nos saludó. No va a pasar lo mismo que con Juan, porque es otra persona, él nos está respetando. Cálmense las dos, por favor. Yo digo que hay que golpearlo. No, ¿por qué debemos golpearla? Porque nuestro preconsciente. Acuérdate que está nuestro preconsciente. Que nos engañó con su amiga, a la que nada más saludó. Pero él no es Juan y ella no es la misma. Además la conocemos, van a estar con nosotras, ella tiene una relación. Solamente se saludó y ya. Pero también conocíamos a la que no, con la que nos engañó. Pero es otra persona, no es lo mismo. Hay que calmarnos y hay que pedirle una disculpa. Las tres, ¿ok? Está bien. Entiende que no hice nada malo. Solo pasaron, son mis amigas, me saludaron y fue todo. Sí, tienes razón. Creo que a veces mi herida de abandono me hace actuar de esa forma y soy muy irracional con lo que digo, entonces puedo llegar a ser muy hiriente y lo lamento. Tienes razón y debo pensar más antes de actuar de esa manera. Yo lo entiendo y te quiero ayudar con eso. Adolescentes. Los adolescentes son protagonistas que presentan mayor vulnerabilidad social porque simbolizan cambios que los adultos no comprenden. Según Peter Bloss, en la década de los 50, se toma la adolescencia como una segunda individualización y afirma que se busca la identidad a través de la madurez genital. Bueno, y se acabó esta historia. ¿Alguien gusta ir por unos churrumais? No, señora, aún no se acaba. Mames que sigue. En 1990 se llevó a cabo en nuestro país el primer curso formal sobre la educación sexual humana para fomentar educadores sexuales, avalado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. Las temáticas que aborda la sexualidad humana están repletas de malos entendidos. Hay cada vez más interés en brindar información clara sobre la sexualidad. Es por ello que para iniciar debemos abordar conceptos básicos de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad humana? La sexualidad lo es todo. Va más allá de la reproducción, del líbido, la religión, la época y la cultura. Es un determinado contexto sociocultural que va desde el ser, el sentirse y expresarse como individuo. Se podría entender como la vida misma. La esfera biológica. La base biológica de la sexualidad es sin lugar a duda el sexo, y a este se le puede definir como al conjunto de caracteres anatómicos y fisiológicos que diferencian al hombre de la mujer, y que al complementarse en óptimas condiciones presentan la posibilidad de brindar placer y procreación. Existe también una esfera psicológica, en la cual manejamos el concepto de sexo asignado, que es una etiqueta que te ponen al momento de nacer según ciertos factores médicos como las hormonas, cromosomas y genitales. A la mayoría de las personas se les asigna el sexo masculino o femenino. Dentro de esta esfera también podemos encontrar a la identidad y rol sexual, la cual hace referencia a la sensación de pertenencia de todo sujeto a un determinado género. De esta forma podemos mencionar también a las preferencias sexuales, tales como la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, entre otras. Podemos mencionar así que la sexualidad es la vida misma, por lo que existen millones de formas de manifestarla, compartiendo ciertos patrones culturales con diferencias particulares entre cada grupo.